para acá, aunque desde luego, como decimos, la historia no empezó el 15M, sino que llevaba, ya el tema estaba hablándose y dando que hablar en muchos sitios, ¿no? Pero por poner una fecha, desde el 15 de mayo del año 2011 para acá, se ha acumulado tanta experiencia y tanto conocimiento en esta materia sobre vivienda que es difícil resumir en 40 minutos, digamos, la cantidad de cosas que hemos aprendido, ¿no? en este camino, la cantidad de cosas que ha aprendido la gente y que ha compartido la gente, claro, porque si no se hubiera compartido, pues no hubiéramos podido aprender todos y todas. Entonces, forzosamente, en mi caso, quizás con más razón, donde voy a intentar de dar un marco general, forzosamente, pues la cosa va a ser un poquito esquemática. Me imagino que merecerá la pena eso, mejor que, bueno, intentar ya con el debate, pues ya entramos en lo que más nos interesa. Entonces, a mí me gustaría empezar por una idea que me parece que hay que machacar. Yo por lo menos intento machacar allí donde voy. Y es que el problema de la vivienda, aquí ahora, en el área metropolitana de Sevilla, por decir un sitio concreto, no se reduce al problema de los desahucios. Es decir, si creemos que el problema de la vivienda es, y solo es, el problema de los desahucios, el problema de la gente que echa de sus casas, nos estamos equivocando y estamos viendo por una rendija, no estamos abriendo la puerta y no estamos contemplando el conjunto de la situación, ¿vale? Mucho menos aún se reduce al problema de los desahucios por hipotecas, mucho menos. A veces digo que nos preocupan muchísimo los desahucios, pero que nos preocupa todavía más la gente que no puede ser desahuciada. Es decir, la gente que no puede ser desahuciada porque no tiene casa, porque no tiene vivienda. A esa gente no le va a llegar nunca el desahucio, no le van a echar nunca de su casa porque no la tiene. ¿Qué gente? Pues, qué sé yo, pues hay de todo para elegir como en boticas. Un ejemplo, quizás el más importante desde el punto de vista cuantitativo de la cantidad de gente. Esa masa de población que hay entre los 20 y los 40 años, por poner dos fechas, es decir, esa gente a la que se le llama joven, y que se le llama joven a veces con escarnio, porque decidme si una persona de 35 años lo vamos a seguir considerando un joven, un niño permanente, esa cantidad de gente que, a diferencia de la gente de mi generación, bueno, yo soy mayor 7, pero estoy en plena forma, es decir, que no soy tan mayor, a diferencia de la gente de mi generación, son gente que no han probado jamás la experiencia de vivir independientemente. No han tenido la oportunidad de decir, me voy de casa de mis padres, adiós papá, adiós mamá, soy persona estupenda, pero yo tengo que hacer mi vida. Yo tengo que hacer mi vida porque si no hago mi vida, a ver qué voy a hacer, la tuya. ¿No? Tendré que hacer la mía, ¿no? Y tendré que empezar a hacer una vida independiente, que es el primer derecho fundamental que hay, el derecho, dice la Constitución, al libre desarrollo de la personalidad, que es eso, a hacer tu vida, a equivocarte por tu cuenta, y a ir creciendo como hemos ido creciendo el resto de la gente, y desde esa posición pues establecer las relaciones que te parezcan convenientes con tu padre, con tus amigos, con quien te dé la gana. Eso es una catástrofe monumental, que yo creo que no somos conscientes de lo que es. Esa imposibilidad de desarrollar tu propia vida, en definitiva, de ser una persona e ir creciendo, madurando y envejeciendo como buenamente quiere. De eso está privada una parte enorme de la población. Gente, digo, que en gran parte no desahuciarán porque nunca han tenido la posibilidad de decir, aquí pongo mi pie, aquí me planto, aquí organizo mi madriguera, mi nido, mi vivienda, lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues por eso decimos que el problema de la vivienda no se reduce a los desahucios hipotecarios, a pesar de que la prensa pueda a veces insistir en decirlo, o a pesar de que el gobierno también suelte alguna que otra lágrima
diciendo, ay, las hipotecas, los desarrollos hipotecarios. Claro que sí, eso es un problema fenomenal, pero no es el único. El problema de la vivienda, decimos, es un poliedro, y perdonad por la palabra. En definitiva, es una figura de distintas caras, no es un plano, ni es una línea. Es una figura que tiene distintas caras, como casi todo lo que hay en la realidad y en el mundo, ¿no? Y por recordar un poco cuáles son esas caras, pues yo creo que podemos, para empezar, hablar de eso, de la gente que no tiene vivienda propia. Vivienda propia, digo, obviamente, derecho al uso de una vivienda, porque la vivienda, cuando hablamos del derecho a la vivienda, no estamos hablando del derecho a ser propietario de una vivienda, que no nos hace ninguna falta, sino el derecho a tener un sitio donde estar al alcance de tus medios y con la seguridad de que vas a estar ahí el tiempo que te parezca conveniente. Hay gente que nos gusta estar donde vivimos y en nuestro barrio toda la vida, fenomenal, y otra gente que son más viajeras y le gusta cambiar. Pues claro que sí, lo que no puede ser es que tenga que cambiar a la fuerza, ¿no? Por lo que nos dicen ahora, cuando llega el momento de la emigración y algún otro gobernante dice, es bueno eso de que se vayan fuera y tal. Claro que es bueno si te vas voluntariamente, el problema es si te vas forzadamente, ¿no? Entonces, decimos, ese derecho de uso, que es el derecho que nosotros defendemos, y lo defendemos como derecho, decimos además universal, después hablamos de eso. Ese derecho de uso a la vivienda hay mucha gente que simplemente no lo tiene, no lo va a acatar, es que no va a probar qué significa eso siquiera. Ese es un gran problema. Y ese problema a su vez tiene varias caras, ¿no? A mí al menos, la verdad es que lo que más me preocupa, no sé, a lo mejor porque tengo ya, bueno, pues quizás porque mi hija está en esa banda de edad y tal, por lo que sea, me preocupa muchísimo la cantidad de jóvenes de toda condición que no tienen la oportunidad de vivir independiente. Porque eso corre el peligro de ser una generación perdida, Está obviamente también el problema de la gente que vive en la calle, entre cartones, ese es un problema también de falta de vivienda, eso no lo van a echar nunca, no la tienen, es un problema de falta de vivienda. Está la gente que vive mal alojada, en chabolas, problemas como veis, antiguos, ¿no? Desde cuando aquí ha habido chabolas siempre, nunca han terminado de arreglarse el problema de la chabola. O, dando otro paso, el problema de gente que vive en viviendas mal acondicionadas. Viviendas, en Sevilla es habitual, yo no sé en Dos Hermanas, en Sevilla ha sido habitual durante mucho tiempo y sigue siendo, pues una gran cantidad de viviendas con puntales en los sitios más insospechados, puntales en medio del bate, puntales, bueno, gente que vive en este tipo de condiciones, en este tipo de vivienda. Esas cosas le llamamos a veces infravivienda, y va o presenta un problema de rehabilitación importante que en algún momento también podemos comentar, ¿no? La relación entre las necesidades de rehabilitar y precisamente la situación del empleo, etcétera. Bueno, también de eso podemos hablar en algún momento. Y por terminar, porque no podemos obviamente hacer aquí una ristra como si... Otra cosa que nos preocupa y que estamos viendo día a día cómo aumenta es la gente que está volviendo a casa de sus padres o de sus abuelos. Estamos percatándonos de que hay familias cada vez más que terminan por no poder pagar su casa y vuelven de nuevo a la casa de los abuelos. Gente que vive hacinada, gente que vive en un número de personas en viviendas que no es posible, o sea que en esas condiciones ni los niños pueden estudiar, ni las parejas se pueden relacionar, ni el padre y el abuelo terminan por llevar unas relaciones decentes, porque todo se crispa y la gente termina pues a veces peleándose entre sí debido a esa convivencia forzada, ¿no? Entonces, digamos, eso sería una de las caras que tiene el problema de la vivienda. Otra de las caras también que tienen y que ahora nos olvidamos un poco de la cuestión es la situación de los alquileres, la situación de la gente arrendada, la situación del arrendamiento. El arrendamiento
nuestro país, en nuestra tierra, vivir de alquiler, o por lo menos lo que yo conozco más, que es la situación de Sevilla, vivir de alquiler, cuando yo era un niño y un joven, era lo más normal del mundo, lo más normal del mundo. En España, en los años 70, el 60% de la población vivía en alquiler y no pasaba nada. No eras un perro por vivir en alquiler, no estabas obligado a ser propietario de la casa para ser una persona normal y corriente, ¿verdad? Eso sobre los años 70, el 60% de la población. Actualmente no tengo el dato, pero en los momentos en que empezaba la crisis, cuando terminó el boom inmobiliario, la población española en alquiler estaba en el 9-10%. En el 9-10%. En los países desarrollados, los que llamamos países desarrollados, los países europeos que nos rodean, la población en alquiler, pues más o menos la mitad. En Francia, más o menos la mitad. En Inglaterra. En Suiza, que nosotros decimos a veces Suiza, y decimos, eso debe ser paraíso, ¿no? Las vaquitas, el césped, todo el mundo va bien que el mundo. En Suiza el 60% de la población vive en alquiler. ¿No pasa? ¿No pasa? No, no pasa, no pasa. No pasa lo que ha pasado aquí. No pasa la catástrofe que hemos tenido aquí. Entonces, ¿por qué nos preocupa la gente que está en alquiler? Pues porque el alquiler, desde que a mediados de los años 70 más o menos, decidieron que el alquiler era una lastra, y que donde había negocio era en la compra de la vivienda, donde hacía negocio el banco era en la compra de la vivienda y las constructoras, el alquiler lo han ido machacando progresivamente. Lo han ido machacando progresivamente. Teníamos una ley estupenda, que se la cepillaron, empezó por cepillársela en el año 1985 el primer gobierno socialista. El señor Boyer, no sé si os acordáis de él, o os acordáis más de su esposa, que es más famosa que él, ¿no? Bueno, pues el señor Boyer, que fue ministro de Economía, dijo, ¿qué pasa? Que hay una ley de alquiler que garantiza la estabilidad del inquilino. Es decir, que una persona arrienda y mientras cumpla sus obligaciones puede estar toda su vida. ¿Cómo nos quitamos esto de en medio? Pues diciendo que se acabó ya la estabilidad del inquilino. Que los alquileres a partir del año 1985 van a durar lo que se diga en el contrato. Y claro, cuando en un contrato de alquiler se enfrenta una persona que necesita una vivienda con otra que le sobra la vivienda, pues díganme ustedes quién tiene la fuerza. Obviamente el que le sobra la vivienda. Y si te sobra la vivienda y tienes que pasar por el aro, pues acuerdas que el tiempo del alquiler es el que te diga. Y si es un año, pues un año. ¿Y al año qué pasa? Pues al año que puede ser que te lo prorroguen o que no te lo prorroguen. Y puede ser que termine como los nómadas, ¿no? Los habitantes, los mongoles, ¿no? O sea, con la mochila a cuestas, con la tienda de campaña a cuestas y de barrio en barrio intentando vivir allí donde encuentre un hueco. Eso fue brutal. Pero, bueno, no terminaba de darle resultados. Eso ya consiguió debilitar el mercado del alquiler, pero consiguieron en el año 94 hacer la ley de arrendamiento, que es la actual, donde, por poner una imagen gráfica, pasamos de una ley que tenía 148 artículos, creo recordar, 148, una ley minuciosa que contemplaba las distintas situaciones, que protegía al inquilino, sin la menor duda, a una ley fresquita, una ley de 30 y tantos artículos que despachaba el asunto rápidamente, ligerito, ¿no? Ligerito, quitando regulación. Podemos hablar después de lo que es esto de la regulación. En definitiva, una ley que acabó con la tradición que había en el derecho español de arrendamiento de protección del inquilino. Y una ley que marcó que el máximo de tiempo al que el inquilino podía aspirar como estabilidad era 5 años. Fundamentalmente, esa era la gran pieza. El máximo de tiempo eran 5 años. Cualquier persona de las que estamos aquí, pues yo veo las caras, somos ya, el que más y el que menos, pues ya somos talluditos, sabemos lo que es un periodo temporal de 5 años. En 5 años no se educa a tu hijo, en 5 años el periodo escolar de tu hijo no lo cubren los 5 años. Tus amigos cercanos
hombre, muchos se estropean antes, pero algunos duran más, los buenos duran más de 5 años, ¿no? La gente que tiene cerca, la gente, en definitiva, 5 años es nada en la estabilidad de una persona. Eso, y por supuesto la absoluta libertad de renta, la absoluta libertad de renta. ¿Qué se consiguió con aquella ley? Pues se consiguió al menos un par de cosas. Primero se consiguió que la gente poco a poco, junto a la publicidad machacona, pensara que el alquiler era una mala fórmula para vivir, porque la gente hacía las cuentas un poco a su aire, un poco engañosa, pero hacía cuenta y decía, por el dinero de la renta pago la hipoteca. Y la gente, entre unas cosas y otras, pues se dijo, va, me voy, si esto me vale lo mismo y además la compra me da estabilidad y lo hace mío, pues me voy a la compra. Y ahora la compra empezó a recibir gente, ¿no? Esto es como cuando se encierra el ganado, ¿no? Al ganado se le va encerrando poniéndole una valla y se le va conduciendo a un sitio determinado. Y el alquiler, por otra parte, quedaba para gente, seamos claros, para gente fracasada, quedaba el alquiler, ¿no? Lo que se nos decía, lo que se nos venía a decir es, si tú no has conseguido tu vivienda, qué lástima, ¿no? Eres un fracasado, eres una fracasada. El alquiler, bueno, pues sí, pero es una cosa que estaba mal vista, ¿vale? Bueno, pues eso fue consiguiendo reducir la opción por el alquiler. Y por último, la otra medida fundamental fue que fueron una serie de reformas para que el procedimiento de desahucio fuera cada vez más rápido, más contundente, más inevitable, ¿de acuerdo? Con todo lo cual se creaba esa situación que la gente decía, no, yo del alquiler lo olvido porque yo tengo que ir a la compra, ¿no? Bien, pues el alquiler hoy que está aumentando por cuestiones obvias, por cuestiones de necesidad, sigue estando en una situación de completa fragilidad. El tiempo, como digo, sigue siendo el de 5 años, pero el gobierno está preparando ya una reforma para que el tiempo pase a ser 3 años. El gobierno opina que la manera de solucionar las cosas es que pasen de 5 a 3 años. Mirad, no me quiero enrollar, por cierto, no controlo el tiempo. Si alguien me dice cuándo está terminando, mejor. El gobierno hace con el arrendamiento lo mismo que hace con los derechos laborales y con las reformas laborales. La cantinela del gobierno es, mientras más fácil sea desahuciar al inquilino, más caseros van a dar el paso de poner su vivienda en arrendamiento y más arrendamiento va a haber. Exactamente lo mismo con la reforma laboral, ¿no? Mientras más fácil sea despedir, a más gente van a contratar. Y en peores condiciones. Y en peores condiciones. El problema es que es más fácil despedir, son peores las condiciones y son menos los contratos. Para nada. Pero su cantinera, la música que nos cuentan, es esta, ¿no? Vale, pues está entonces el problema del alquiler que, bueno, pues al pibe del Pumarejo sigue llegando desde luego gente de alquiler. Hace dos o tres días formamos un nuevo grupo de afectados de personas en alquiler. Está también, por ir cerrando, el problema de la gente que confiaron en la vivienda de protección oficial, de promoción pública o de promoción privada, pensando que aquello era una opción, protección oficial, aquello iba a ser una cosa protegida oficialmente, ¿verdad? La palabra se lo decía, vivienda de protección oficial. Bueno, pues esa gente se ha ido encontrando con la crisis que ni la que compraron son capaces de pagarla, ni la que alquilaron son capaces tampoco de pagarla. Y en Sevilla en concreto, en Visesa, que es la empresa pública del sur de vivienda municipal que pagamos entre todos y todas para aliviar esta situación, para dar casa, en Visesa es ahora la empresa que quita casas, que echa a la gente porque no le paga el alquiler. Para eso tenemos una empresa municipal de la vivienda, para que eche a la gente a la calle. Pues menudo invento, ¿no? Para eso mejor me ahorro la empresa municipal de la vivienda. Para eso lo tenemos. En definitiva, el fiasco de la vivienda pública y de la vivienda protegida. Y por terminar,
pues tenemos el problemón, obviamente, de las hipotecas. ¿Qué es lo que tiene de especial el problemón de las hipotecas, en mi opinión, ¿no? En mi opinión, para eso estamos, para charlar y para enterarnos de otras opiniones. En mi opinión tiene de especial dos cosas. Primero, obviamente, que afecta a mucha gente, porque la compra se hizo en España, pues un poco la estrella del mambo, ¿no? Se hizo la compra de vivienda, se hizo el no va más. Y por otra parte, que está afectando a las clases medias, a las clases que tenían cierta seguridad hasta ahora. Otras clases que no tenían esa seguridad y que han tenido problemas de vivienda desde siempre, jóvenes han tenido problemas de vivienda desde siempre, o la gente que vivía en los arrabales de Sevilla, en Triana, en San Bernardo, en aquellos corrales de vecinos, han tenido problemas de vivienda desde siempre, y tanta otra gente, los alquilados. Esa gente de alguna manera estaba ahí apartada como diciendo, bueno, esto no lo quiero ver, esto es un poco ¿no? Lo que hay siempre en cualquier fiesta, ¿no? Los feos de la fiesta, ¿no? Bueno, los demás nos estamos divirtiendo, hay 3 o 4 feos que le damos así. Pero claro, ahora de pronto a los guapos también les ha llegado la cuestión con el tema de la hipoteca, y eso es lo que ha sido ya el acabose, ¿no? Bueno, a mí me gustaría terminar aquí, ¿no? Yo creo que ¿qué tiempo llevo? ¿Alguien? Bueno, ¿media hora ya? Pues con más razón, termino aquí y perdón. Solamente un par de cosas generales. Primero, cuando hablamos, 25, vale. Desde el 15M decimos 2 o 3 verdades del banquero. Primero, decimos, defendemos el derecho universal a la vivienda. El derecho universal a la vivienda es el derecho de todos y todas a tener un techo, porque creemos que eso es indiscutible. Sea rico, pobre, joven, mayor, de mediana edad, sea como sea, necesita el derecho a la vivienda. Decimos, igual que el derecho a la educación y el derecho a la salud, se hizo universal, se hizo para todo el mundo. Cuando pasamos de la dictadura a esto que tenemos, pues ahora mismo es indispensable dar el paso del derecho universal a la vivienda para todos. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que consideramos que no es derecho universal a la vivienda? Pues creemos que no es derecho universal a la vivienda hacer que la gente llegue al registro municipal de vivienda y tenga que enseñar, pues, digamos, como un exeomo las llagas de su cuerpo, o sea, que tenga que poner encima del registro una serie de problemas de, mire usted, estoy en paro, mi pareja también está en paro, tengo 4 niños, uno de ellos además tiene un problema de no sé qué, yo también estoy, en definitiva, que te hagan rellenar una serie de desastres sociales para darte una vivienda, ¿no? Mire usted, pero si una vivienda la necesita todo el mundo, ¿vale? Y igual que a un hospital, en la seguridad social, llega y no te pregunta cuánto gana ni cuánto deja de ganar, ni si tiene lo que sea, tiene 7 niños, tiene 2, sino que tiene el brazo roto, incluso aquí, ahora mismo se lo arreglamos. Pues igual pensamos que tiene que funcionar el derecho al uso de la vivienda, ¿vale? Derecho universal a la vivienda. Siguiente cuestión, o siguiente verdad del barquero. A veces decimos, para la vivienda no queremos ni recortes ni crecimiento. Toda esa pelea que hay de uno recorta dice, yo recorto para crecer, y el otro dice, no, pero primero tiene que crecer y así no sé qué. Nosotros decimos, en materia de vivienda no queremos ni una cosa ni la otra, ni que nos recorten derechos, ni necesitamos hacer más vivienda. Vivienda hay de sobra. Vivienda hay de sobra. Necesitamos reparto y democracia. Es lo que necesitamos para solucionar el problema de la vivienda. Porque tenemos de sobra. Seguir construyendo, seguir destruyendo las huertas, seguir destruyendo el campo, seguir destruyendo el medio ambiente es un disparate, no sirve de nada. Con lo que hay ya tenemos bastante. Hace falta repartirlo y ponerlo al alcance de la gente, ¿no? De ahí ese eslogan que también decimos de ni gente sin casa, ni casa sin gente, ¿no? Sino las casas que hay, con la gente que hay, y así se soluciona el problema, así de sencillo. Tercera cuestión, y termino ahora de verdad. Estamos pidiendo, y lo vamos a pedir con más fuerza a partir de marzo,
Estamos pidiendo la declaración del estado de emergencia habitacional en Andalucía. A ver estas palabras, que a veces las palabras se las traen. Estado de emergencia habitacional, o sea, habitacional por aquello del alojamiento, de la habitación, de la vivienda, porque consideramos que la situación que hay ahora mismo en Andalucía no es, o sea, es una situación extraordinaria, extraordinaria. Esta no es una situación normal, a la que se le pueda atender con remedios normales. Cuando hay una epidemia, el sistema sanitario cambia y se establece un plan de emergencia para la epidemia. Cuando hay un incendio, todo cambia y se establecen medidas extraordinarias para el incendio. O cuando se desborda el Guadalquivir y se viene a las casas de Lora del Río, por poner un ejemplo. Hay una situación extraordinaria y se responde de manera extraordinaria. Pues bueno, en la vivienda en Andalucía hay una situación extraordinaria, una situación de emergencia. Hay bases legales más que suficientes para declarar oficialmente el estado de emergencia habitacional. Lo puede hacer la Junta de Andalucía con las leyes que tiene en la mano. Si no lo hace es porque no quiere, simplemente porque no quiere. ¿Y qué es lo fundamental que supone declarar el estado de emergencia? Un ejemplo muy sencillo. Si se desata un incendio al lado o a 10 kilómetros de mi casa, se desata un incendio allí, van los bomberos, va Protección Civil, va la Guardia Civil a sofocar el incendio. Y si yo tengo un tractor en mi casa, puede venir inmediatamente quien sea, la autoridad, a mi casa y decir: oye usted, su tractor, démelo ahora mismo, deme la llave, que lo necesito para apagar el incendio. Después se lo devolveré. Si se lo quemo, le indemnizaré. Y ya haremos cuenta y, bueno, y ya veremos hasta cierto punto, porque a lo mejor no le indemnizo en nada, simplemente por las horas que lo he necesitado para sofocar el incendio. ¿Vale? Es decir, en situaciones de emergencia, los recursos públicos y los privados se ponen al servicio de la situación de emergencia. Pues eso es lo que queremos para la vivienda, cuando decimos declaración del estado de emergencia. Que los recursos públicos y los privados se pongan inmediatamente al servicio de la situación de emergencia. Inmediatamente. Ya veremos después cómo arreglamos las cosas. La Corrala Utopía, ¿qué pasa? Que no tiene posibilidades, no tiene la licencia de tal y cual, no le damos agua y luz inmediatamente. Un contador. Ya veremos cómo se paga esto. Agua y luz inmediatamente. Las viviendas vacías de los bancos, ¿qué pasa? Que hay gente que está sin alojamiento. Esas viviendas para esa gente, ya veremos, ya ordenaremos después cómo se hace. Pero hombre, cuando usted viene a pedirme el tractor, no quiera que me pase con usted 7 horas negociando a cuánto me va a costar la hora de tractor. Yo lo necesito ya porque el incendio está allí y necesito apagarlo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Vale. Bueno, buenas tardes, yo soy Jimbo y me voy a intentar centrar un poquito en cómo se negocia con los bancos respecto al problema de las hipotecas. Lo primero que quiero que penséis es si un zombie os da miedo. Un zombie solo puede que dé miedo, pero todo el mundo sabe que un zombie solo es tonto. Se le puede matar, se le clava cosas en la cabeza, cada película lo resuelve como quiere. Eso es un zombie. Cuando aparece un grupo de zombies, la cosa se pone un poco más chunga, que a lo mejor hay que correr, o intentar que los zombies se alejen, o que los zombies se paren de alguna manera. Cuando aparecen un montonazo de zombies, ahí sabe que la has cagado. Ahí no hay salida. Vale, os hablo de zombies en la medida en que el sistema hoy día está convirtiendo a mucha gente en muertos civiles. Es decir, gente que por el rollo de la hipoteca pierde todo su patrimonio y conserva una enorme deuda con los bancos. Esta gente civilmente está muerta. No va a poder volver a tener patrimonio en su vida. Son lo que el sistema llamaría insolventes.